Hola, ¿qué tal? En esta clase de cuerpo rígido vamos a aplicar la primera y la segunda ecuación universal a la resolución de algunas situaciones para cuerpos rígidos. Así que primero tenemos que recordar cuáles eran esas ecuaciones. Ya las habíamos estudiado para los sistemas de partículas. La primera ecuación universal en los sistemas de partículas decía que la sumatoria de las fuerzas exteriores que actuaban sobre el sistema iban a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, o lo que era lo mismo, la derivada de la cantidad de movimiento del centro de masa respecto al tiempo. Y la segunda ecuación universal decía que la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas al sistema de partículas, de las fuerzas exteriores, iba a ser igual a la derivada del momento cinético del sistema respecto del tiempo. Bien, ¿cómo las aplicamos en el cuerpo rígido? Bueno, la primera ecuación, fíjense, lo único que cambia es que acá dice suma de fuerzas, no dice fuerzas exteriores. Bueno, porque para un cuerpo rígido, según fue definido, cualquier fuerza aplicada sobre el cuerpo rígido es una fuerza externa o exterior al sistema. Así que la suma de las fuerzas aplicadas al cuerpo rígido va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y en la segunda, bueno, en el caso del cuerpo rígido sabemos, para los cuerpos rígidos que nosotros vamos a estudiar, que podemos calcular el momento cinético respecto de un eje de simetría como el momento de inercia por omega, en realidad respecto a cualquier eje, ¿no? El momento de inercia respecto del eje en cuestión por la velocidad angular. Si derivamos, vamos a obtener la segunda ecuación universal, la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas al cuerpo rígido, otra vez son todos momentos exteriores, va a ser igual a la derivada de este momento cinético. Y al derivar este momento cinético tengo la derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Este primer término es cero, porque el momento de inercia de un cuerpo rígido respecto de un eje determinado es constante, porque es un cuerpo rígido. Así que esta derivada que mide el cambio, en este caso el cambio del momento de inercia, vale cero, porque el momento de inercia no cambia. En este otro término que tenemos acá tenemos la derivada de omega respecto de t, que no es otra cosa que gamma, la aceleración angular. Conclusión. En un cuerpo rígido, la segunda ecuación universal nos queda de esta manera. La sumatoria de los momentos de las fuerzas aplicadas al cuerpo rígido respecto de un eje que pase por un punto O va a ser igual al momento de inercia respecto de ese eje por la aceleración angular gamma. Si, como en muchos casos, el eje pasa por el centro de masa, la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al eje que pase por el centro de masa va a ser igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa por gamma. Es la misma expresión, pero particularmente respecto de un eje que pase por el centro de masa. ¿Y esto cómo lo vamos a aplicar? Vamos a tener problemas como este que tenemos acá. Tenemos un disco, este disco es como una rueda que está girando por una mesa. En realidad no está girando, se encuentra en reposo y yo le aplico una fuerza en el centro de masa, como está dibujado ahí, y entonces la rueda va a comenzar a desplazarse. Si la fuerza de rozamiento contra el piso es lo suficientemente grande, la rueda se va a desplazar sin patinar, es decir, va a rodar sin patinar, cosa que para nosotros va a ser muy importante porque va a cumplir con esa relación que estudiamos en la cinemática, ¿se acuerdan? Para la rototraslación. Esta rueda va a ser una rototraslación donde tanto la velocidad como la aceleración del centro de masas van a estar vinculadas directamente con la velocidad o la aceleración angular, depende de lo que esté calculando, a través del radio de la rueda. Para eso tiene que haber la suficiente fuerza de rozamiento para que ruede sin patinar. Acá se nos pide calcular, aplicándole la fuerza F, genéricamente cuánto nos daría la aceleración y cuánto tendría que ser el valor de esa fuerza de rozamiento que está actuando para hacerlo girar sin patinar, como lo dice el problema. Entonces decíamos, como rueda sin patinar, acá esto va a ser muy importante. Siempre que una rueda, una esfera, etcétera, ruede sin patinar, esta relación la vamos a utilizar. La aceleración del centro de masa va a estar vinculada con la aceleración angular gamma a través del radio. Gamma por R me da el módulo de la aceleración del centro de masa. En realidad, fíjense que esta ecuación es una ecuación escalar, donde vamos a tener que tener siempre cuidado con los signos de A y de gamma, porque deberían coincidir.
Para que A y gamma coincidan en signo y no tengamos problemas a resolverlo con los signos que nos causen dificultad, va a ser muy importante cómo vamos a colocar el sistema de coordenadas. Entonces fíjense, acá dibujé el plano que está apoyado, dibujo las fuerzas que actuarían sería el peso, la normal, la fuerza que yo aplico para acelerar a la rueda y la fuerza de rozamiento que seguramente irá para este lado para que la rueda gire en el sentido en que avance el cuerpo. Un hecho muy importante acá va a ser cómo voy a colocar los ejes coordenados para hacer el diagrama de cuerpo libre. O sea, dibujé las fuerzas, bueno, tengo que poner los ejes coordenados. ¿Cuál es el secreto de colocar los ejes coordenados acá? Verificar, fijarme que gamma y A me queden con el mismo signo. Si es posible, positivas las dos. De manera de no tener problemas con esa relación que voy a utilizar. Entonces, fíjense, voy a colocar el eje X en sentido positivo hacia la derecha. Tiene el mismo sentido que la fuerza, por lo tanto el mismo sentido que la aceleración. La aceleración del centro de masa va a ser para la derecha y va a ser positiva, está en el sentido de las X, está en el versor Y. Claro, pero ¿esto cómo va a girar? Va a girar así, en el sentido de las agujas de reloj. Si aplico la regla de la mano derecha, al acelerar en este sentido, la aceleración angular también va a ser en ese sentido, en el sentido en que entra a la pantalla. ¿Ven? Mi dedo gordo apunta para donde da la aceleración angular. Por lo tanto, yo tengo que colocar un eje que sea positivo entrando a la pantalla. El eje que voy a utilizar es el eje Z, como vemos acá, entrando a la pantalla. Esto determina que el eje Y tenga que ir para abajo. Por eso fíjense que yo coloqué el eje Y para abajo. X, Y, Z. Esa es la manera. ¿Cómo determino ejes X y Z? Acuérdense, regla de la mano derecha, el dedo gordo es X, el dedo índice es Y, el dedo mayor es Z. Si yo necesito que X sea positivo hacia la derecha y que Z sea positivo entrando, fíjense, me paro, fíjense, para que esto suceda, para X sea positivo para allá, Z sea positivo entrando al pizarrón, y tiene que ser positivo hacia abajo, que es como lo dibujé yo acá. Acá voy a aplicar las dos ecuaciones universales, porque tengo una rototraslación. Para la traslación aplico suma de fuerzas igual masa por aceleración del centro de masa. Las fuerzas que tengo son 4, esa suma vectorial me va a dar la masa por el vector de aceleración del centro de masa. Como estamos acostumbrados, trabajamos por componentes. En el eje X tengo la fuerza F y la fuerza de rozamiento. F está en el sentido de las X positivas, la fuerza de rozamiento está en el sentido de las X negativas. Por lo tanto, me queda el módulo de F menos el módulo de FR igual a la masa por la aceleración del centro de masa CX. En el eje Y tenemos el peso y la normal. Según yo coloqué los ejes, el peso está en la dirección de las Y positivas, como puede verse acá. Y me queda menos la normal. Eso es igual a la masa por la aceleración en Y, y como el cuerpo está apoyado en la mesa, no puede acelerarse en Y, y me da 0 esa aceleración. Hasta acá aplicamos la primera ecuación universal. En esta primera ecuación, fíjense que tenemos dos incógnitas. No sabemos ni cuánto vale la aceleración del centro de masa, ni cuánto vale la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, no lo podríamos resolver. Pero tenemos la segunda ecuación universal que nos va a permitir resolverlo. Tenemos que aplicarla. Esto es lo nuevo, esto no lo hacíamos antes cuando trabajábamos con cuerpos puntuales que solamente se trasladaban. Acá tenemos que aplicar la segunda porque este cuerpo además va a rotar. ¿Qué voy a aplicar? Que la suma de los momentos de la fuerza respecto al eje que pasa por el centro de masa va a ser igual al momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular gamma. Cuando hago eso, tengo 4 fuerzas, planteo 4 momentos. El momento de la fuerza F, el momento de la fuerza de rozamiento, el momento del peso y el momento de la normal. Eso va a ser igual al momento de inercia por gamma. Bueno, cada uno de estos momentos es un producto vectorial. El producto vectorial del R correspondiente a esa fuerza respecto del centro de masa por el valor de esa fuerza, producto vectorial. Fíjense, cuando hago el producto vectorial de F, ¿cuál es el R, el vector R, que va desde el centro de masa hasta F? Y es un vector nulo, es 0, porque F pasa
por el centro de masa. O sea que ese momento me va a dar 0. El momento de P y el momento de N van a correr con la misma historia, fíjense. Tanto P como N pasan por el centro de masa, por lo tanto, el vector que separa el centro de masa de esa fuerza también vale 0. Y el único vector R que no va a valer 0 es el que separa al centro de masa de la fuerza de rozamiento Fr. O sea que Fr va a ser la única fuerza que va a provocar momento respecto al centro de masa, y justamente va a ser la encargada de que la rueda ruede en el sentido de las agujas de reloj. Ese momento, fíjense que viene dado por este vector que está dibujado acá. Este sería el vector momento de Fr respecto al centro de masa. Regla de la mano derecha. Si la quieren la aplican así, y si no la aplican así, la aplicamos de esta manera. El primer dedo es R, el dedo índice sería la fuerza de rozamiento, y el mayor me daría el momento. Entonces fíjense, R, que sería el pulgar, va para abajo, FR va para la izquierda, y entonces el dedo mayor entra en el pizarrón, está en la dirección del eje Z, dibujado acá en este momento, lo pueden ver. ¿Sí? O sea que tanto el momento de la fuerza, el único momento que hay, como gamma, están en el sentido positivo del eje Z. O sea que toda la ecuación de momentos termina estando en la dirección del eje Z. Esto lo vamos a escribir en la próxima pantalla. Fíjense, acá tenemos todos los momentos que valen 0, porque las R valen 0, y el único momento que no vale 0 es el de la fuerza de rozamiento. Como la ecuación de momentos se encuentra sobre el eje Z, hacemos lo mismo, trabajamos escalarmente en el eje Z. El momento, ¿cómo se calcula? Y como el módulo de R por el módulo de la fuerza de rozamiento por el seno de 90 grados, porque están formando 90 grados. Y eso va a ser igual al momento de inercia por gamma. El seno de 90 vale 1, y entonces me queda directamente R, que es la medida de radio de la rueda, por la fuerza de rodamiento igual al momento de inercia respecto al centro de masa por gamma. Bueno, recordemos, el momento de inercia de un disco vale 1/2 de mr cuadrado, lo sacamos de la tabla, esto generalmente es un dato que uno conoce. Para un disco uno se lo acuerda de memoria, 1/2 de mr cuadrado. Hay determinado momento de inercia que de tanto resolver problemas ustedes se lo van a acordar también. Igualmente nosotros se lo damos como dato. 1/2 de mr cuadrado sería el momento de inercia del disco. Y acá, donde dice gamma, utilizamos la relación. Como la aceleración del centro de masa era gamma por R, despejo gamma y me queda la aceleración del centro de masa dividido el radio. Recuerden que acá, gracias a cómo tomamos los ejes, gamma y A tienen ambas sentido positivo en nuestro sistema de coordenadas, con lo cual no tenemos ningún problema de signos. Eso es muy importante prestarle atención. Bueno, R con R cuadrado se cancelan, como podemos ver acá. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento nos queda igual a 1/2 de m por la aceleración del centro de masa. Pero nosotros queremos calcular la aceleración del centro de masa. ¿Qué hacemos con esta expresión? La vamos a sustituir en la que habíamos obtenido para el eje X de la primera ecuación universal. Me queda F menos FR igual m por A del centro de masa. En lugar de FR ponemos 1/2 de m por A del centro de masa, que es esta expresión que teníamos acá. Y de acá esto lo vamos a pasar sumando a la derecha y me va a quedar 1 más 1/2, que son 3/2 de m por A. Para despejar A pasamos el 2 multiplicando, el 3 dividiendo, o sea, me queda 2/3 de este lado y la masa dividiendo. Conclusión, la aceleración del centro de masa es 2/3 de F sobre M, que como vemos es menor que la aceleración que hubiera tenido si yo a la misma rueda la hubiera empujado y no hubiera habido rozamiento, porque si fuera una masa de la misma masa, del mismo valor que yo empujaba sin rozamiento, la aceleración del centro de masa me hubiera dado F sobre M. Acá me dio 2/3 de F sobre M. ¿Cuánto tiene que valer la fuerza de rozamiento? Fíjense, como la fuerza de rozamiento era 1/2 de m por aceleración del centro de masa, donde dice aceleración del centro de masa, reemplazo por todo esto, el 2 con el 2 se va, la masa con la masa se va, y llego a que la fuerza de rozamiento tiene que ser 1/3 de la fuerza que la aplica. O sea que no siempre que empuje un cuerpo, una rueda, en este caso una rueda, un cilindro, desde su centro de masa va a rodar sin patinar. Tiene que haber suficiente rozamiento. ¿Cuánto es el suficiente rozamiento? Y la fuerza de rozamiento, que es estática, obviamente, porque rueda sin patinar, va a tener que ser al menos 1/3 del valor de la fuerza que yo le aplico. O sea que si yo le aplico una fuerza de 30 newton, la fuerza de rozamiento tendrá que ser
de 10 newton. ¿Se entiende? Si la fuerza de rozamiento no alcanza a ser 10 newton, va a comenzar a patinar. Esto es un hecho muy, pero muy importante. Así que tengámoslo en cuenta. Bien, vamos a discutir ahora un teorema muy importante, denominado teorema de Steiner, que nos permite calcular el momento de inercia respecto de cualquier eje paralelo al eje que pasa por el centro de masas, de una manera muy sencilla. Es decir, si yo conozco cuál es el momento de inercia de un sólido rígido respecto de un eje que pase por el centro de masas, voy a poder fácilmente calcular el momento de inercia que tiene ese mismo cuerpo respecto de un eje cualquiera que sea paralelo al anterior. Acá tenemos un dibujo donde estamos representando la situación. Tenemos este disco cilíndrico y acá tenemos el eje que pasa por el centro de masas del disco. Entonces yo digo, bueno, supongamos que queremos calcular cuál es el momento de inercia de este mismo disco respecto de este otro eje que pasa por este punto al que denomino y que es paralelo al eje que pasaba por el centro de masas. Y se encuentra a una cierta distancia del eje que llamo D. Veamos la situación desde arriba. Acá tendríamos el eje que pasa por el centro de masas y acá tenemos el punto O. El eje es, en este caso, normal al plano de la pantalla. Para hacer nuestra deducción, voy a tomar un sistema de coordenadas que lo voy a colocar con el origen en el centro de masas. El eje X es una recta que pasa por el centro de masas y pasa por el punto O, y el eje Y es un eje, una recta perpendicular al eje X, como todos sabemos. Bueno, supongamos que para un determinado pedacito de masa del cuerpo, que llamamos diferencial de masa, que corresponde a este punto P, tenemos el vector posición del punto P respecto del centro de masas. Acá está indicado con este vector en color rojo. Bueno, el mismo punto tiene un vector posición respecto del punto O. Si yo tomo como origen el punto O, voy a tener el vector posición R de P respecto de O. Y a su vez acá indiqué un tercer vector, que es el vector D, cuyo módulo es la distancia que separa los ejes y que va desde O hasta el centro de masa. La coordenada del punto P sobre el eje X es X, por supuesto, y si quisiera obtener la coordenada sobre el eje Y del punto P sería una coordenada Y. Cuando yo quiero calcular el momento de inercia respecto del centro de masas, tengo que aplicar la definición. El momento de inercia va a ser la integral sobre toda la masa del cuerpo rígido del vector posición del punto P respecto del centro de masa, porque estoy calculando el momento de inercia respecto de ese eje, al cuadrado por el diferencial de M. Si yo quiero calcular el momento de inercia respecto de O, lo que tengo que hacer es aplicar esa misma definición, pero ahora respecto de O. El momento de inercia respecto de O va a ser la integral sobre toda la masa M del módulo del vector posición del punto P respecto de O al cuadrado por el diferencial de M. O sea, fíjense, esta expresión nos permite calcular el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa. Esta otra expresión nos permite calcular el momento de inercia respecto de un eje que pase por O. Voy a tratar de vincular esto. Y para eso es que armé todo este sistema que recién les expliqué. El vector posición del punto P respecto de O, este vector posición que está acá, lo puedo calcular como la suma de estos dos vectores. Fíjense, estos vectores están puestos uno a continuación del otro, por lo tanto sumados dan como resultado este vector RPO. Entonces tenemos que RPO va a ser el vector D más el vector RP centro de masa. Este otro vector que tengo acá. Si yo quiero calcular el módulo de R de P respecto de O, podría aplicar el teorema del coseno. Recuerden que el teorema del coseno es como la extensión del teorema de Pitágoras,
pero para triángulos que no son rectángulos. Yo conozco cuánto vale este ángulo alfa y aplicando el teorema del coseno puedo decir que R de P respecto de O al cuadrado es igual a D al cuadrado más R de P respecto del centro de masa al cuadrado menos 2 veces el producto de el módulo de D por el módulo de R de P respecto del centro de masa por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Esta expresión que está acá no es otra cosa que el teorema del coseno. Pero fíjense, R de P respecto del centro de masa por el coseno de alfa sería este vector por el coseno de este ángulo, no es otra cosa que el cateto adyacente, que para el sistema de coordenadas que yo ubiqué es la coordenada X. Con lo cual, en lugar de todo esto, puedo poner la coordenada X. Si hago eso, la expresión me queda de esta manera. La integral sobre toda la masa de D cuadrado por R de P del centro de masa al cuadrado, menos 2 veces D por X, y todo multiplicado por el diferencial de masa. Si hago distributiva, me queda la integral sobre todo M de D cuadrado diferencial M, más la integral sobre toda la masa de R de P respecto al centro de masa al cuadrado diferencial M, menos la integral sobre toda la masa de 2 por D por X por diferencial. Analicemos qué es esta integral que tenemos acá. La voy a acomodar así, fíjense, saco como factor común, fuera de la integral, 2 y D, que son constantes. Y me queda la integral sobre toda la masa de X diferencial M. ¿Y se acuerdan esta expresión? La integral de X diferencial M, si yo lo divido por toda la masa, no es otra cosa que la posición del centro de masa. Pero en este caso, como yo puse el origen de coordenadas en el centro de masa, sería la posición del centro de masa respecto del centro de masa. Y la posición del centro de masa respecto del centro de masa, en este caso, es 0. Con lo cual, toda esta integral sería 0. O sea que este último término vale 0. Teniendo en cuenta eso, me quedan estas expresiones, ¿no? La suma de estas dos integrales. Esta integral que está acá, como pueden ver, no es otra cosa que la definición del momento de inercia de este cuerpo respecto del centro del eje que pasa por el centro de masas. Era la primera expresión que habíamos puesto en la pantalla anterior. Por eso acá lo escribo de esa manera, el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa. Y esta expresión, fíjense que D es una constante, entonces lo puedo sacar de cuadrado fuera de la integral de diferencial M es M. Con lo cual acá me queda D cuadrado por M más el momento de inercia respecto al centro de masa. O sea que ya encontré una manera de calcular fácilmente el momento de inercia respecto del eje que pasa por O, porque hay que hacer una cuentita donde solamente interviene la distancia que separa a dichos ejes. Conclusión, el momento de inercia respecto de un eje que pase por O y que es paralelo al eje que pasaba por el centro de masa, es igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa, más el producto de la masa del cuerpo rígido por la distancia que separa los ejes elevado al cuadrado. O sea que fácilmente yo conozco un momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa y lo puedo calcular respecto a cualquier otro eje que sea paralelo a este. Ojo, el eje tiene que ser paralelo, pero simplemente va a depender de la distancia que separa a esos ejes. Voy a tener que sumarle al momento de inercia que pasa por el centro de masa el producto de la masa total del cuerpo rígido por la distancia que separa los ejes elevado al cuadrado. Bien, vamos a ver esta conclusión aplicada a el ejemplo que vimos hace unos minutos de esa rueda, de ese disco, que rodaba sin resbalar por una superficie, empujado por una fuerza que estaba aplicada en el centro de masa. El mismo problema puede ser que sea más fácil o más rápido resolverlo, cambiando el eje respecto del cual considero que está rotando el cuerpo. Nosotros en el ejemplo anterior habíamos tomado que el cuerpo rotaba respecto del centro de masa y que tenía una rototraslación.
Sin embargo, si se acuerdan de lo que habíamos visto en la clase 1 de cuerpo rígido, había algo que se llamaba eje instantáneo de rotación. Ese eje instantáneo de rotación implicaba imaginarme como que el cuerpo estaba rotando instantáneamente respecto de un eje que coincidía con el punto en que el cuerpo estaba haciendo contacto contra la superficie. Se le llamaba instantáneo, ¿por qué? Porque yo considero que todo este cuerpo rota respecto de este eje que acá está marcado con Z. Pero eso dura un instante, porque el instante siguiente el cuerpo está apoyado en el punto de al lado, y en el punto de al lado, y en el punto de al lado. En cada instante hay un eje instantáneo de rotación. Pero bueno, si yo considero que todo este cuerpo rota respecto de este eje que pasa por este punto O, yo voy a decir que cada punto de este cuerpo tiene una velocidad angular respecto de este eje, que va a ser la misma para todos los puntos. Y cada punto también va a tener una velocidad tangencial. Al mismo tiempo, cada punto va a tener una aceleración angular, que es igual para todos los puntos, y cada punto va a tener una aceleración tangencial que va a ser distinta también para cada punto, dependiendo de qué distancia se encuentre ese punto del punto O. El centro de masas, por ejemplo, en este momento va a tener una velocidad tangencial y una aceleración tangencial respecto de este punto O. Vamos a valernos de eso para resolver el problema. ¿Qué ventaja tiene aplicar esta propiedad en este problema? Bueno, que en ese instante voy a considerar que el movimiento es un movimiento de rotación pura. Es un movimiento de rotación pura alrededor de ese eje. Dura un instante, al instante siguiente del otro, pero en cada instante es un movimiento de rotación. Para poder aplicar la segunda ecuación universal, suma de los momentos de las fuerzas respecto de, en este caso, el punto O igual al momento de inercia respecto de O por la aceleración angular, la tenemos acá escrita, lo primero que tenemos que poner claro es el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Fíjense cómo coloco los ejes otra vez por conveniencia, simplemente por conveniencia, los podría colocar en cualquier otra posición, pero esta es la más conveniente. El eje X lo coloco positivo hacia la derecha, el eje Y lo coloco positivo hacia abajo, dado que este cuerpo está rotando en el sentido a favor de las agujas del reloj. Y va a tener una aceleración angular gamma que entra al plano de la pantalla. Y yo quiero que la aceleración angular gamma me quede con el mismo sentido que el sentido positivo del eje correspondiente, en este caso del eje Z. Entonces, colocando el eje Y positivo hacia abajo, el eje Z me queda entrante a la pantalla. De modo que gamma, la aceleración angular, me va a quedar en el sentido positivo, al igual que la aceleración tangencial del punto de centro de masa que está en la dirección del eje X positivo. Con lo cual, A y gamma tienen el mismo sentido positivo. Y cuando utilice la relación entre A y gamma no voy a tener ningún problema con los signos. Una vez que entendí que tengo que hacer esto con el sistema de coordenadas y elegirlo de esta manera, vamos a empezar a aplicar la segunda ecuación universal. Dibujo la fuerza, fíjense acá tengo la fuerza F que se aplica sobre el centro de masa, la fuerza de rozamiento, como habíamos visto en la resolución anterior, que va en este caso hacia la izquierda, el peso y la normal. Ahora fíjense, como yo cambié el centro de momentos, ahora el punto respecto del cual tomo los momentos del punto, la fuerza de rozamiento no provoca momentos respecto a este punto. Tampoco lo van a hacer el peso y la normal. ¿Por qué? Porque se encuentran sobre la recta que pasa por el punto. Y de las cuatro fuerzas, la única fuerza que va a provocar un momento, que también, aplicando regla a la mano derecha, haría que el cuerpo rote en favor de las agujas del reloj, otra vez me produce un vector momento que está sobre el eje Z dirigido hacia la Z positiva, como está dibujado acá con este vector punteado. Así que bueno, vamos a expresar esto que acabamos de decir, la suma de todos los momentos, los cuatro momentos es el momento de inercia, ojo, respecto de O, por gamma, por la aceleración angular. Acá tenemos expresados los momentos como los productos vectoriales en cada caso. Y claro, tres de estos productos vectoriales, como explicábamos recién, nos van a dar 0.
El único que no va a dar 0 es el momento de la fuerza respecto de O, que es el primero de los momentos que tenemos expresados acá. Bueno, ¿cómo se calculan los momentos de la fuerza? Ahí aplico la definición para calcular el módulo del momento. Ya sé que la dirección del momento está sobre el eje Z, por lo tanto me queda R, el módulo, por F módulo, por el seno de 90 grados, porque forman 90 grados R con F, como se puede ver acá. Y eso va a ser igual al momento de inercia respecto de O por el módulo de gamma. Esto mismo lo podemos expresar simplificado de esta manera, dado que el seno de 90 vale 1 y el vector R es directamente el radio del cilindro del disco. Fíjense que llegamos a una expresión que depende del momento de inercia respecto de O, con lo cual hay que calcular ese momento de inercia. Yo, como dato en general, suelo tener el momento de inercia respecto al centro de masa, que lo obtengo de una tabla. Así que es necesario que calcule este otro momento de inercia. Y para eso es para lo que se utiliza el teorema de Steiner, justamente. Así que, ¿cómo aplico Steiner acá? Y bueno, yo quiero trasladar el momento de inercia que conozco respecto al centro de masa respecto a este punto O. La distancia que separa el centro de masa del punto O no es otra cosa que radio R. Entonces digo, el momento de inercia respecto a O va a ser el momento de inercia respecto del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que separa los ejes, que no es otra cosa que R y va a estar elevada al cuadrado. Un medio de M por R cuadrado más M por R cuadrado. Este término sería este. Bueno, eso me queda 3 medios de M por R cuadrado. O sea que el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa y que pasa por el borde del disco es 3 medios de M R cuadrado. Ese es el momento de inercia que voy a tener que utilizar acá, porque mi ecuación de momentos estaba referida al eje que pasaba por O. También voy a tener que utilizar la relación entre gamma y la aceleración del centro de masa. Es esa misma relación que venimos utilizando. La aceleración del centro de masa va a ser igual a gamma por R. Aplicando estas ecuaciones y reemplazando en la primera, me queda que R por F, que era el momento de la fuerza F, va a ser el momento de inercia, que es 3 medios de mr cuadrado, por la aceleración del centro de masa dividido radio, que surge de esta ecuación número 3 que tenemos acá. Simplifico los radios y despejo la aceleración del centro de masas. El 2 pasa multiplicando, el 3 pasa dividiendo, y fíjense que llego a la misma expresión que había llegado estudiando el movimiento como una rototraslación. Es decir, acá el problema lo resolví como una rotación pura alrededor del punto O en un instante. En el caso anterior lo habíamos resuelto como una rototraslación. Cualquiera de los dos caminos es válido. Uno puede decir, bueno, pero esto es más corto. Si yo quiero calcular la aceleración, fíjense que acá la primera ecuación universal no la tuve que aplicar. Es cierto, no la tuve que aplicar. Pero si yo tuviera acá que calcular el valor de la fuerza de rozamiento, entonces sí necesito aplicarla, porque de esta ecuación no la puedo obtener. Si aplico en este mismo sistema de coordenadas la primera ecuación universal, llego a que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. En este caso F menos FR en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas en X. Aplicando esto, fácilmente despejo la fuerza de rozamiento y donde dice aceleración del centro de masa sustituyo por el valor que obtuve y llego al mismo resultado que había llegado en el caso anterior. La fuerza de rozamiento va a ser igual a 1/3 de la fuerza aplicada. Si yo quiero que ruede sin patinar, tengo que tener una fuerza de rozamiento estática que al menos sea 1/3 de la fuerza que yo estoy aplicando. Un concepto más muy importante, el concepto de radio de giro. Muchas veces los cuerpos no tienen formas regulares, donde haya alguna magnitud geométrica del cuerpo que permita calcular alguna propiedad del cuerpo, como por ejemplo su superficie. Supongamos que tenemos un cuerpo irregular como este. Yo acá no puedo calcular, no tengo ninguna magnitud que sea un diámetro, por ejemplo, la longitud de un lado. No, el cuerpo es absolutamente irregular, como se puede ver acá. ¿Cómo hago para calcular el momento de inercia de este cuerpo? En general, se utilizan métodos experimentales.
para obtener el momento de inercia. Y se lo hace a través de la definición de algo que vamos a llamar radio de giro. Si yo quiero hacer girar este cuerpo, imagínense que ese eje que pasa por O fuera un palito en el cual alrededor de ese palito yo puedo hacer girar el cuerpo. Yo voy a sentir que si quiero cambiarle la velocidad angular a ese cuerpo tiene una inercia, se resiste a cambiar su velocidad angular y también se resiste a disminuir su velocidad angular. Eso no es otra cosa que el momento de inercia o la consecuencia del momento de inercia que tiene ese cuerpo respecto de él. Bueno, imagínense que yo fabrico un cuerpo puntual, una masita, una esferita, que tenga la misma masa que ese cuerpo. Y la ato a un hilo. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer girar y voy a buscar en qué momento, para qué longitud del hilo, yo siento que tengo la misma resistencia a cambiar su velocidad angular que la que tenía con el cuerpo irregular. Insisto, la esfera tiene la misma masa que todo el cuerpo. Pero claro, al colocarlo al hilo voy a poder cambiar la longitud del hilo. Bueno, yo voy a ver un momento para una determinada longitud que siento que me cuesta lo mismo cambiarle la velocidad angular a esa bolita que cambiársela a ese cuerpo irregular. Cuando yo logro eso, voy a decir que esa longitud que tiene el hilo va a ser algo que voy a llamar radio de giro baricéntrico o radio de giro, solamente. Y lo voy a indicar con la letra roja. ¿Qué es ese radio de giro entonces? Es la longitud, a qué distancia tiene que girar esa masa respecto del eje para que el momento de inercia de esa bolita sea el mismo que el del cuerpo irregular. A eso se lo llama radio de giro baricéntrico, de manera que el momento de inercia se calcula como si fuera justamente una masa puntual, como m por r cuadrado. En este caso, en lugar de r, va a ser ρ al cuadrado, radio de giro baricéntrico. Entonces, con distintos métodos experimentales, de hecho hay un trabajo práctico donde nosotros lo hacemos, lamentablemente este año no vamos a poder hacer ese trabajo práctico experimental, pero eso es en el laboratorio. Por un método experimental se determina cuánto vale la medida de ese radio de giro baricéntrico. Entonces, cuando el cuerpo es irregular, el dato que tengo es ese, cuánto vale el radio de giro baricéntrico. ¿Y cómo calculo el momento de inercia de ese cuerpo irregular? Muy fácil. La masa del cuerpo por el valor de ese radio de giro elevado al cuadrado. Vamos a ver que hay algunos problemitas en la guía que aparece como dato para un cuerpo, del cual no se conoce la forma, o no se sabe si es homogéneo, por ejemplo, podría ser heterogéneo, y entonces tampoco cumplir con ninguna de las expresiones que hemos visto para el cálculo del momento de inercia. Sin embargo, se da como dato el radio de giro baricéntrico para que uno, haciendo la masa total del cuerpo por la medida de ese radio de giro al cuadrado, pueda sacar el momento de inercia respecto de ese punto alrededor del cual está rotando ese cuerpo rígido. Es muy utilizado y van a ver que aparece, como decían, algunos problemas. Vamos a analizar el movimiento de en este caso es un juguete giróscopo, pero los giróscopos se usan en muchas circunstancias, ya sea para indicar una dirección constante, para poder orientarse, para poder estabilizar cuerpos, etc. Se suelen utilizar giróscopos. Un giróscopo es como este que tenemos acá de juguete, similar, no es otra cosa que un volante o un disco que puede girar en torno a un eje que pasa por su centro de masa. Y tiene una suspensión de tipo cardánica. El movimiento del giróscopo es muy interesante, porque si yo en la imagen de la izquierda lo sostengo, lo dejo caer, lo suelto, el giróscopo, debido a la fuerza peso que actúa sobre el mismo giróscopo, estando apoyado en este punto, aparece un momento de fuerza que le varía su momento cinético. Cuando estaba paradito, el momento cinético era 0, y ese momento de fuerza hizo que el momento cinético creciera de 0 hasta un valor máximo justo antes de golpear contra el piso. Estaba paradito y se cayó. Ahí lo ven. Ven que se cae. Cuando se cae es porque gana momento cinético. Hay un momento cinético que es un vector, que está dirigido en una dirección paralela a la mesa,
y fue desde el 0 hasta un máximo, debido al momento de la fuerza peso que también estaba dirigido en esta dirección. Pero miren qué pasa si en lugar de estar, como estaba acá, en reposo, que estaba el volante en reposo, fíjense qué pasa cuando el volante está rotando y yo lo suelto y lo dejaría caer, ¿no? Fíjense claramente, está rotando, pero no se cae. Va describiendo una especie de cono alrededor, mientras el volante está girando sin caerse. Fíjense qué pasa si está más inclinado aún. Acá se puede ver, fíjense que se puede notar que está dando vuelta más rápido, incluso todavía. Y va teniendo un movimiento alrededor de este punto, pero no se cae. No se cae. Mientras esté girando, no se cae. Eso sí, a medida que va disminuyendo su velocidad, empieza a inclinarse cada vez más, y cuando la velocidad disminuyó lo suficiente, ahí sí recién toca el piso. Pero si hubiéramos mantenido la velocidad de rotación del giróscopo constante, no hubiera caído nunca. Por supuesto que esto por rozamiento se va frenando, pero si esto fuera un motorcito, yo podría lograr que esto no se caiga nunca. Bueno, ¿por qué pasa esto? Esto es un hecho muy curioso seguramente, porque antes de verlo todo el mundo esperaría que se caiga, va, más o menos, porque en realidad todos, si alguna vez jugaron con un trompo, habrán visto que mientras el trompo no se detiene, no se vuelca. Y también hay experiencias como por ejemplo andar en bicicleta, que mientras la rueda de la bicicleta esté girando resulta sencillo mantener el equilibrio, y si se detiene ya no. Vamos a explicar cómo funciona esto a partir de las leyes que nosotros hemos estudiado. Acá tenemos un dibujo de lo que sería nuestro giróscopo. Este disco sería que estaría en rotación, y acá tendríamos el punto en el cual está apoyado. Este sería el eje. Bueno, sobre el centro de masa del disco actúa el peso. Este peso provoca un momento, debido a R, el producto vectorial de R por P me da el momento de la fuerza P respecto de O. Si el giróscopo estaría detenido, ese momento haría justamente aumentar el momento cinético del cuerpo, haría cambiar, como sabemos, el momento de la fuerza provoca el cambio del momento cinético. Haría cambiar el momento cinético. ¿Para dónde lo haría cambiar? Y en la misma dirección y sentido que el momento, porque el cambio del momento cinético tiene la misma dirección y sentido que el momento de la fuerza que lo provoca, según la ecuación que tenemos, porque acá podemos ver que el momento es la derivada de L respecto de T, o sea que este vector tiene que tener la misma dirección y sentido que este, porque el diferencial de T es un escalar positivo. Así que cuando hago ese cálculo sé que el momento cinético, el cambio del momento cinético tiene que tener la misma dirección y sentido que el momento de P respecto de O. Si está detenido, el único cambio posible es que se caiga. Si se cae, L, que valía 0, empieza a aumentar en la misma dirección de M, hasta que choque contra el piso, y ahí ya no aumenta más, desaparece el momento cinético, porque se detiene al chocar contra el piso. Pero ¿qué pasa si está rotando? Si esto está rotando, entonces ya el momento cinético inicial no es 0. El sistema tiene un momento cinético que es este que está dibujado acá, este vector que estaría acá en azul. Esto sería el momento cinético de esta rueda girando. ¿De acuerdo? Fíjense para dónde gira. La velocidad angular tiene la misma dirección y sentido que el momento cinético, dado que este cuerpo es un cuerpo regular y estamos haciendo la rota respecto del eje que pasa por el centro de masa. O sea que omega y L inicial coinciden. ¿Lo ven? Bien. Ahora, sometido a la acción del peso, aparece un momento de fuerza que es igual que cuando está detenido. Está dirigido entrando a la pantalla, digamos, como está dibujado acá, o quiere estar dibujado en perspectiva acá. Por lo tanto, el momento cinético, el diferencial de L, el cambio de momento cinético, el diferencial L, tiene que tener la misma dirección y sentido que el momento de la fuerza aplicada. Y está dibujado acá, ¿ven? Este sería un diferencial L, que tiene que tener la misma dirección que el momento. Es decir, tiene que ser perpendicular a el momento cinético inicial. ¿De acuerdo?
Bueno, obviamente, suma de vectores. Si yo al momento cinético inicial le sumo este diferencial L, obtengo un momento cinético que ha cambiado de dirección, pero lo único que ha sido es ha cambiado de dirección. Estaba apuntando para allá y ahora está apuntando para acá. Y si sigue aplicando el momento del peso, va a sufrir otro cambio y va a estar para acá y para acá y para acá. Ese momento cinético que está cambiando todo el tiempo la dirección del momento cinético del disco, pero no lo está haciendo caer. Cuando estaba detenido, la única manera de cambiar el momento cinético es hacerlo caer, pero acá el momento cinético está cambiando de dirección. Como el diferencial L es perpendicular a L0, no le cambia el módulo a L0, le cambia la dirección. Esto es un triángulo, fíjense, uno dice es perpendicular, pero esto es un diferencial, esto es un triángulo isósceles. O sea que la medida de este L es la misma que la medida de este. El módulo de L0 no cambia, cambia todo el tiempo la dirección, y por eso todo el tiempo esto empieza a dar vueltas. Y da vueltas sin carga. Bueno, vamos a escribir o a ver en ecuaciones cómo se resuelve esto. Observen que este diferencial de θ, que estoy marcando acá, es justamente el cambio de la dirección de L0. Cómo va cambiando la dirección de L0. Y acá llamé alfa al ángulo que forma el vector que corresponde a R con la dirección horizontal. Como esto termina girando así, va a tener una determinada velocidad angular, que es esta que está dibujada acá, que se llama velocidad angular de precesión. Apliquemos la definición, el momento de P respecto de la derivada de R respecto de T. Y el momento de P respecto de O no es otra cosa que el producto vectorial de R por P. R, este R por este P. ¿Cómo está escrito acá? Por lo tanto, el módulo de la derivada de L respecto de T va a ser el módulo de R por el módulo de P por el seno del ángulo que forma. Es este ángulo que está acá. El seno del ángulo que forman R con P. El diferencial de L, este que está acá, lo podemos escribir como L0, como la medida de L0, por el diferencial θ. Si yo multiplico L0 por diferencial θ, obtengo diferencial L. Acuérdense, obtendría el arco, pero el arco, como es un diferencial, el arco y la recta se confunden. Por lo tanto, esto es diferencial L. Diferencial L es igual a L0, diferencial θ. Entonces, si yo reemplazo esta expresión acá donde dice diferencial L, me queda L0 diferencial θ dividido diferencial T, igual a el módulo de R por el módulo de P por el seno de beta. Y esto lo podría escribir así. En lugar de escribir el seno de beta de este ángulo, podría escribir el coseno de este otro, que es el ángulo complementario, el ángulo alfa. Por eso lo escribo como L0 diferencial θ sobre diferencial T, igual a módulo de R por módulo de P por coseno de alfa. Observen esto que tenemos acá. Diferencial θ sobre diferencial T no es otra cosa que la derivada de θ respecto de T, la derivada de este ángulo, es decir, el ángulo que me está marcando cómo cambia la dirección del vector velocidad angular o del vector momento cinético, en este caso, de la rueda, es esta velocidad angular que tengo dibujada acá, que la llamamos velocidad angular de precesión, a ese movimiento que hace justamente de no caerse sino rotar, se lo llama precesión. Es lo mismo que le pasa a un trompo, que ustedes alguna vez juegan con un trompo, habrán visto que hace el mismo movimiento, se llama velocidad angular de precesión. Por eso lo escribimos así, ¿no? L0, esa derivada que es la velocidad angular de precesión, y eso va a ser igual al producto del módulo de R por el módulo de P por el coseno de alfa. Bien, como el momento cinético del disco es el momento de inercia del disco multiplicada por la velocidad angular, podemos reemplazar donde dice momento cinético por esta expresión. Ojo, esta velocidad angular no es la misma que esta es la velocidad angular con que está girando el disco, no es la velocidad angular de precesión. Y este es el momento de inercia del disco respecto de su centro de masa. Lo reemplazamos acá, donde dice L, ven que puse el momento de inercia por omega, y despejando puedo sacar cuál va a ser la velocidad angular de precesión. Me queda
R por P, que es mg, coseno de alfa, ¿ven? Dividido el momento de inercia por la velocidad angular con que está girando el disco. Si considero que es un disco, o sea que su momento de inercia vale 1/2 de mr cuadrado, puedo cancelar las masas, o sea que la velocidad angular de precesión veo que es independiente de la masa. Y entonces llego a que la velocidad angular de precesión vale 2r por g por coseno de alfa sobre r cuadrado por omega, donde r es, r mayúscula, es el radio del disco. Y omega es la velocidad angular que aunque está girando el disco. Observen que si a medida que omega, esta velocidad angular con que está girando el disco, disminuye, el omega de presión aumenta, lo que se podía ver en el video, ¿sí? Que a medida que iba disminuyendo la velocidad angular de precesión era más rápida. O sea, a medida que disminuía la velocidad angular con que giraba el giróscopo, entonces la precesión se hacía más rápido. Y lo mismo se vio cuando lo incliné más. Cuando lo inclinaba más, si este ángulo disminuye, el coseno del ángulo, como todos sabemos, aumenta. O sea que el resultado de esta cuenta va a aumentar. Si yo lo inclino más, daba vueltas más rápido. Lo vemos de vuelta en el video. Fíjense, en este caso está más paradito, es el momento en que más rápido estaba girando el disco, y tenía una cierta velocidad angular de precesión. Acá yo, es posterior este hecho, lo incliné un poco con la mano, y fíjense que al inclinarlo ya da vuelta más rápido. Y es más, a medida que se va frenando, va disminuyendo la velocidad angular del disco, del volante en este caso, que está girando, aumenta la velocidad de precesión, tal cual lo dice nuestra expresión. Ven que va más rápido, que es mayor velocidad angular a medida que va disminuyendo. Además, para colmo, cada vez se inclina más, con lo cual eso también hace aumentar más la velocidad angular, hasta que toca el piso y se detiene. Curioso el movimiento giroscópico, y gracias a lo que hemos estudiado lo podemos explicar perfectamente. Así que bueno, espero que les haya servido la explicación. Nos vemos la clase que viene.